Hola, bienvenidos a este canal, Sismos y Huracán. Estos son los videos 91 y 92. Soy Nicolás Romero Gómez, titular del canal, calculista de los sismos y responsable por la información aquí vertida y dada a conocer a todos ustedes. El día de hoy es aún 12 de julio de 2026. En horario central de la Ciudad de México son las 23 horas con 51 minutos. Corresponde a fecha y horario universal al día 13 de julio de 2026 a las 5 de la mañana con 51 minutos. El contenido de este video será el siguiente. En primer lugar, daremos a conocer el reporte de los sismos ocurridos durante la octena de los días del 1 al 8 de julio de 2026, tanto en el nivel nacional como en el internacional. También otro de los contenidos de estos videos es la emisión de los probables sismos por ocurrir durante dos octenas, del 9 al 16 de julio de 2026 y del 17 al 24 de julio de 2026. Estoy emitiendo hasta este momento la octena del día 9 al 16 de julio porque había tenido unos compromisos personales y me pongo al corriente dando una octena por adelantado. Por eso son los videos 91 y 92. De esta manera, entonces, los sismos reportados por el Sismológico Nacional de México son los siguientes. Reporta que no ocurrieron sismos de magnitudes iguales o superiores a 5 grados de magnitud de momento. Ahora, el Servicio Geológico de los Estados Unidos reporta que no existieron sismos de magnitudes iguales o superiores a los 7.0 grados de magnitud de momento o superiores a este valor. Sin embargo, en el caso internacional, el Servicio Geológico de los Estados Unidos reporta la ocurrencia de 4 sismos del 1 al 11 de julio de 2026. Estos fueron en las referencias siguientes. A 49 kilómetros al este de Noda, Japón, el día 1 de julio de 2026 ocurrió un sismo de magnitud de 6 grados de magnitud de momento. En la referencia 58 kilómetros al oeste de Tobelo, Indonesia, ocurrió un sismo de 6.2 el día 3 de julio de 2026. En la referencia 136 kilómetros al norte-noreste de Hirara, Japón, ocurrió un sismo de 6.1 en la referencia 136 kilómetros al norte-noreste de Hirara, Japón, el día 3 de julio de 2026. Y finalmente, el día 11 de julio de 2026, ocurrió un sismo de 6.4 en la referencia sur de la región de las Islas Sandwich. Muy bien. Otro contenido de este video entonces es la emisión de los posibles sismos por ocurrir durante la octena de los días 9 al 24 de julio de 2026. Para el caso nacional voy a mencionar los significativos y tenemos los siguientes: mayores a 6.5 grados
de magnitud de momento. Para el día 11 de julio de 2026, sismo de 6.55 en la referencia 59 kilómetros al este de Matías Romero, Oaxaca. Para el día 14 de julio de 2026, sismo de 6.73 grados de magnitud de momento en la referencia 140 kilómetros al suroeste de Pijijiapa, Chiapas. Para el día 15 de julio de 2026, sismo de 6.51 en la referencia 46 kilómetros al noreste de La Honorable, Tlaxiaco, Oaxaca. Para el día 19 de julio de 2026, sismo de 7.20 en la referencia 58 kilómetros al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca. Para el día 19 de julio de 2026, sismo de 6.64 en la referencia 10 kilómetros al suroeste de La Honorable Guajuapan de León, Oaxaca. Para el día 24 de julio de 2026, sismo de 6.68 en la referencia 46 kilómetros al sur de Crucita, Oaxaca. Ahora, en el caso internacional, tenemos lo siguiente. Para el día 9 de julio de 2026, sismo de 8.48 en la referencia 106 kilómetros al norte de Tozoncengel, Mongolia. Para el día 9 de julio también había posibilidades de que ocurriera un sismo de 8.01 en la referencia 21 kilómetros al sureste de La Ligua, Chile. Para el día 12 de julio de 2026 hubo posibilidades de que ocurriera un sismo de 8.60 en la referencia 74 kilómetros al este-noreste de Barcelona, Filipinas. Para el día 14 de julio, sismo de 8.23 en la referencia 201 kilómetros al oeste-noroeste de Panguna, en Papúa Nueva Guinea. Para el día 18 de julio de 2026, sismo de 8.41 en la referencia 44 kilómetros al este-sureste de Burica, en Panamá. Para el día 18 de julio, sismo de 8.59 en la referencia 138 kilómetros al sur-sureste de Lata, en las Islas Salomón. Para el día 14 de julio de 2026, sismo de 8.23 en la referencia 201 kilómetros al oeste-noroeste de Panguna, en Papúa Nueva Guinea. Para el día 17 de julio de 2026, sismo de 8.22 en la referencia 199 kilómetros al sur de Lata, en las Islas Salomón. Para el día 17 de julio, sismo de 8.48 en la referencia 226 kilómetros al sur-suroeste de Singaparna, en Indonesia. Para el día 15 de julio, sismo de 9.05 en la referencia 97 kilómetros al oeste-suroeste de Te Anua, en Nueva Zelanda. Repito, magnitud 9.05 para el día 15 de julio de 2026 en la referencia 97 kilómetros al oeste-suroeste de Te Anua, en Nueva Zelanda. Para el día 18 de julio, sismo de 8.38 en la referencia región Nueva Britania, en Papúa Nueva Guinea. Para el día 15 de julio de 2026, sismo de 8.03 en la referencia sur de la región de las Islas Sandwich. Para el día 17 de julio de 2026, sismo de 8.12 en la referencia Komandovsky Ostrova, en la región de Rusia. Para el día 14 de julio de 2026, sismo de 8.17 en la referencia 155 kilómetros al sur-sureste de Sofifi, en Indonesia. Para el día
17 de julio de 2026, sismo de 8.17 en la referencia 155 kilómetros al sur-sureste de Sosofi, en Indonesia. Para el día 17 de julio de 2026, sismo de 8.19 en la referencia 114 kilómetros al norte-noroeste de Popondeta, en Papúa Nueva Guinea. Para el día 14 de julio de 2026, sismo de 8.40 en la referencia 206 kilómetros al sur de Burica, en Panamá. Para el día 20 de julio de 2026, sismo de 8.53 referido al ocurrido en el año 2025 en el oeste de Chamkaska, Rusia. Esto por las condiciones del clima astronómico que se encuentran en un índice KP de 4.27, cercano al 4.55 en el que fue para el año 2025. Por lo tanto, es un valor menor al ocurrido. Fue de 8.7 y dado que el valor del índice KP210 es menor, también se reduce un poco la magnitud a 8.53. Para el día 23 de julio de 2026, sismo de 8.06 en la referencia 121 kilómetros al oeste-noroeste de Tosoncengui, en Mongolia. Para el día 23 de julio, sismo de 8.26 en la referencia 61 kilómetros al oeste de Bantogón, en Filipinas. Para el día 23 de julio, sismo de 8.17 en la referencia 72 kilómetros al sur de Panumbigan, en Filipinas. Y finalmente, en la lista normal, sismo de 8.96 en el día 22 de julio de 2026 en la referencia 99 kilómetros al sur-sureste de Perinville, en Alaska. Ahora, en la lista espejo astronómica tenemos la posibilidad de que ocurran los siguientes sismos. Sismo de 6.85 en la referencia 23 kilómetros al sureste de San Marcos, Guerrero. Sismo de 6.54 en la referencia 261 kilómetros al oeste de Cihuatlán, Jalisco. Sismo de 7.57 en la referencia 42 kilómetros al sur de Sayula de Alemán, Veracruz. Sismo de 8.30 en la referencia 4 kilómetros al sureste de Casimiro Castillo, Jalisco. Sismo de 6.54 en la referencia 358 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Sismo de 8.31 en la referencia 59 kilómetros al suroeste de Ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán. Sismo de 6.94 en la referencia 17 kilómetros al suroeste de Cualcomán, en Michoacán. Sismo de 6.53 en la referencia 20 kilómetros al sureste de Ometepec, Guerrero. Sismo de 6.69 en la referencia 45 kilómetros al suroeste de Tonalá, Chiapas. Sismo de 6.94 en la referencia 13 kilómetros al sureste de Guadalupe, Victoria, Baja California. Sismo de 6.86 en la referencia 117 kilómetros al suroeste de Navolato, Sinaloa. Sismo de 6.67 en la referencia 43 kilómetros al noreste de Santa Isabel, Baja California. Sismo de 7.51 en la referencia 11 kilómetros al oeste de Miahuatlán, Oaxaca.
sismo de 8.52 en la referencia 14 kilómetros al suroeste de Tuxpan, en Jalisco. Sismo de 7.11 en la referencia 95 kilómetros al noreste de Loreto, Baja California Sur. Sismo de 6.59 en la referencia 122 kilómetros al este de San José del Cabo, Baja California. Y finalmente, sismo de 8.52 en la referencia 4 kilómetros al norte de Cruzita, Oaxaca, para el caso nacional. Ahora, para el caso internacional, hay posibilidad de que ocurran los siguientes eventos. Sismo de 8.30 en la referencia 20 kilómetros al oeste-suroeste de Chimbote, en Perú. Sismo de 8.61 en la referencia 230 kilómetros al oeste de Abepura, en Indonesia. Sismo de 8.12 en la referencia 76 kilómetros al sur-suroeste de Sungai, Perú, en Indonesia. Sismo de 8.20 en la referencia 4 kilómetros al este-noreste de Tonaya, en México. Sismo de 8.12 en la referencia 50 kilómetros al oeste-noroeste de Diego de Almagro, Chile. Sismo de 8.32 en la referencia 19 kilómetros al oeste de Arteaga, México. Sismo de 8.37 en la referencia 77 kilómetros al oeste-suroeste de Adak, Alaska. Sismo de 8.09 en la referencia 46 kilómetros al sur-suroeste de Adak, Alaska. Sismo de 8.36 en la referencia 228 kilómetros al suroeste de Sarangani, en Filipinas. Sismo de 8.71 en la referencia 28 kilómetros al este-sureste de Isangel, en Vanuatu. Sismo de 8.49 en la referencia 108 kilómetros al noroeste de Nase, en Japón. Sismo de 8.31 en la referencia 24 kilómetros al noroeste de Murakami, en Japón. Sismo de 8.25 en la referencia 102 kilómetros al este-noreste de Iquique, en Chile. Sismo de 8.60 en la referencia Nicobar, las Islas Nicobar, en la región de India. Posibilidades entonces, si estamos en esta ubicación, que la antípoda natural de Nicobar, las Islas Nicobar, de la región de la India, es México precisamente. Sismo de 8.02 en la referencia Islas Kermadec, en Nueva Zelanda. Sismo de 8.52 en la referencia 7 kilómetros al este de Tepames, México. Sismo de 8.34 en la referencia 169 kilómetros al norte-noreste de Maumere, en Indonesia. Sismo de 8.44 en la referencia sur de las Islas Kermadec. Sismo de 8.40 en la referencia 206 kilómetros al sur de Borica, Panamá. Sismo de 8.53 en la referencia este de Chamkaska, en Rusia. Este corresponde al sismo de el 20 de julio de 2025, que es fecha espejo astronómica para el día, un día de junio. Entonces, es importante tener precauciones por la posibilidad de la ocurrencia de este sismo. Sismo de
8.18 en la referencia 55 kilómetros al suroeste de Santiago de Cao, Perú. Sismo de 8.63 en la referencia 6 kilómetros al sur-suroeste de Ático, en Perú. Sismo de 8.77 en la referencia Isla Rat, Aleutian, en Alaska. Sismo de 8.52 en la referencia 9 kilómetros al sur este de Santa María, Jadani, México. Si escucharon, existen muchos sismos con posibilidad de ocurrir en Perú, muchos sismos con posibilidad de ocurrir en México. Esto, por favor, debemos tomar precauciones porque cuando suceden sismos en Perú, generalmente ocurren en México y viceversa. Así es que debemos estar precavidos para la posibilidad de dicha ocurrencia. Gracias por la atención prestada a este video y me dispongo a subir la lista detallada de los sismos con posibilidad de ocurrir del día 9 de julio de 2026 que ya ocurrió hasta el día 24 de julio de 2026. Hasta luego.